La historia que te contaron sobre Jericó está incompleta. Olvida las trompetas por un momento. La caída de la ciudad más poderosa de Canaán no comenzó con un grito de guerra, sino con un susurro en la habitación de una prostituta. La victoria fue asegurada por una traidora. La línea de sangre del futuro rey de Israel fue preservada por una mujer cuyo nombre era sinónimo de vergüenza. Esta es la crónica secreta de una fe imposible, nacida en el corazón del territorio enemigo. Desde afuera, Jericó era la imagen de la invencibilidad. Sus murallas dobles eran legendarias, un doble anillo de piedra y adobe que se alzaba desafiante contra el cielo. El sol de la tarde se rompía contra sus almenas, proyectando sombras largas y arrogantes sobre el valle. Pero por dentro, la ciudad estaba enferma. El miedo era una plaga invisible que se arrastraba por sus calles empedradas. El corazón de Jericó, que una vez latió con orgullo y poder, ahora lo hacía con un terror helado y constante. Un terror que tenía un nombre. Ese nombre era Israel. Y más concretamente, el Dios de Israel. Los rumores llegaban con los mercaderes y los viajeros aterrorizados, historias que parecían pesadillas tejidas con fuego y agua, historias de un poder que desafiaba a la naturaleza y a los imperios. Hablaban de un mar, el Mar Rojo, que se había partido en dos como un trozo de tela, permitiendo que 1 millón de esclavos cruzaran sobre tierra seca. Y que luego se había cerrado, tragándose al ejército del faraón, el más poderoso del mundo. Contaban historias más recientes, más cercanas. Historias de reyes gigantes, los poderosos amorreos, Sejón y Og, cuyos ejércitos habían sido aniquilados, sus reinos borrados del mapa. No eran batallas normales, eran juicios divinos ejecutados con una precisión aterradora. Así que las risas en las tabernas de Jericó se habían vuelto silenciosas. Los mercados, antes bulliciosos, ahora eran un murmullo de conversaciones nerviosas. Cada atardecer, las enormes puertas de la ciudad se cerraban con un eco de finalidad, encerrando a los ciudadanos con su propio pánico. Jericó, la fortaleza inexpugnable, se había convertido en una prisión autoimpuesta. Y sus habitantes sabían, con una certeza que les helaba los huesos, que el ejército de ese Dios terrible acampaba ahora al otro lado del río Jordán, y que ellos eran los siguientes. Fue en esta caldera de paranoia que Josué, el nuevo líder de Israel, tomó una decisión audaz. Envió a 2 hombres, solo 2. Su misión, infiltrarse en la fortaleza, evaluar su fuerza y encontrar una grieta en la armadura de una ciudad amurallada por el miedo. Cruzaron el Jordán y se deslizaron entre las sombras del anochecer. Cada paso en territorio enemigo era un riesgo mortal. Ser descubiertos significaba una tortura y una muerte segura en los mismos muros que habían venido a inspeccionar. Sus corazones debían martillar contra sus costillas. Se mezclaron con la multitud que se apresuraba a entrar antes del cierre de las puertas. Sus rostros eran extraños, sus acentos, un peligro. Necesitaban un lugar para desaparecer, un refugio donde nadie hiciera preguntas incómodas, un lugar en los márgenes de la sociedad. Y su destino fue el lugar más improbable y a la vez más brillante. No buscaron una posada respetable, ni a un mercader comprensivo. Sus pasos los llevaron a una casa modesta, pero estratégicamente ubicada sobre el propio muro exterior de la ciudad. Era la casa de una mujer llamada Rahab, una mujer cuya profesión la hacía tanto visible como invisible. Una mujer que conocía los secretos que se susurraban en la noche, las verdaderas preocupaciones de los hombres de poder. Era la casa de una ramera. ¿Por qué allí? ¿Fue un acto de desesperación o una jugada maestra de espionaje? Los 2 hombres más importantes para el futuro de Israel acababan de poner sus vidas y el destino de su nación en manos de la mujer menos confiable de Jericó. La puerta se cerró tras ellos, amortiguando el murmullo ansioso de la ciudad. El interior de la casa de Rahab olía a aceite de lámpara, a vino derramado
y a una especie de perfume floral que no lograba ocultar el aroma del miedo que impregnaba toda Jericó. Las sombras danzaban en las paredes de adobe. Rahab los observaba con una mirada que era imposible de leer. No era la mirada de una mujer asustada, ni la de una simple comerciante. Era la mirada de alguien que había visto la parte más oscura de los hombres y había aprendido a sobrevivir. Para los espías, este era el momento más vulnerable. Estaban atrapados. La ciudad era una trampa mortal y esta mujer, una extraña con una profesión deshonrosa, era su única y frágil esperanza. Sus manos debieron estar cerca de las dagas ocultas bajo sus mantos. No hubo tiempo para negociaciones ni para falsas promesas. El peligro que habían traído consigo no tardó en encontrarlos. Primero fue un sonido distante, casi imperceptible. El ritmo pesado y sincronizado de sandalias con clavos sobre la piedra de la calle. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Un perro ladró en la distancia y luego cayó abruptamente. Las voces de los vecinos se apagaron. El silencio que cayó sobre su callejón era más aterrador que cualquier grito. Se estaban acercando. Entonces, un estruendo sacudió la puerta de madera. No fue un llamado, fue una orden. Un puño blindado golpeó la madera con una violencia que hizo vibrar el suelo. El sonido de la autoridad, del poder del rey. Los espías se pusieron en pie de un salto, el sudor frío del miedo recorriendo sus espaldas. Estaban acorralados. Sus ojos se clavaron en Rahab. ¿Gritaría? ¿Los entregaría para salvar su propio pellejo? Era la elección lógica, la elección que cualquier persona sensata en Jericó habría tomado. Pero en los ojos de Rahab no hubo pánico. Hubo una decisión, una calma que era casi sobrenatural. Les hizo un gesto rápido y silencioso, no hacia la puerta, sino hacia la escalera que subía a la azotea. Su mensaje era claro. Subid, rápido, en silencio. Corrieron escaleras arriba, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la madera gastada. La azotea era un espacio abierto al cielo nocturno, lleno de los olores de la ciudad. Y allí, apilados en montones ordenados, había manojos de lino puestos a secar. «Escondeos debajo», susurró ella. Los hombres se zambulleron en los tallos secos y ásperos. El lino rascaba la piel, el polvo les llenaba la nariz. Desde su escondite, podían oír cómo los golpes en la puerta de abajo se volvían más insistentes, más furiosos. Rahab respiró hondo, alisó su túnica y caminó hacia la puerta. La abrió solo una rendija. La luz parpadeante de las antorchas de los soldados proyectaba sombras monstruosas en su rostro. Un capitán de la guardia, con el rostro endurecido por la sospecha, la miró de arriba abajo. «El rey nos ha enviado», dijo su voz, fría como el metal de su lanza. «Sabemos que 2 hombres de Israel han entrado en tu casa esta noche para espiar la tierra. Entrégales ahora». No era una petición. Era una orden de la que dependía su vida. Rahab se mantuvo firme en el umbral. Detrás de ella, en el silencio de su casa, se ocultaba el futuro de una nación. Sobre su cabeza, bajo un montón de lino, 2 hombres contenían la respiración, escuchando el latido de sus propios corazones. La vida de todos pendía de las siguientes palabras que salieran de la boca de esta mujer. ¿Por qué arriesgaría todo por 2 extraños, por 2 enemigos de su pueblo? La pregunta flotaba en el aire, tan pesada como la amenaza de las lanzas de los soldados. Rahab cerró la puerta. El pesado sonido del cerrojo de madera, al deslizarse, fue el único ruido en la noche repentinamente silenciosa. El eco de las botas de los soldados se desvaneció en el laberinto de callejones. La ciudad, por un instante, contuvo la respiración. En la azotea, bajo el lino áspero, los espías no se movieron. Cada segundo era una tortura. ¿Era una trampa? ¿Volvería ella con más guardias habiéndolos engañado? El olor a polvo y paja seca era sofocante, mezclado con el hedor de su propio miedo. Oyeron el crujido de la escalera, unos pasos lentos, deliberados, que ascendían desde las sombras.
No eran las pisadas pesadas de los soldados, eran los suyos. La silueta de Rahab se recortó contra el cielo nocturno, una figura oscura contra un lienzo de estrellas distantes. Se acercó y apartó el lino con una calma desconcertante. Sus ojos se encontraron en la penumbra. No había pánico en su rostro, sino una certeza de acero que los dejó helados. Antes de que pudieran hablar o atacar, ella lo hizo, y sus palabras no fueron de traición. «Sé que Jehová os ha dado esta tierra», dijo, su voz un susurro firme. La declaración los golpeó como un rayo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía una mujer de Jericó, una pagana, pronunciar el nombre sagrado del Dios de Israel con tanta convicción? Ella continuó, su voz pintando un cuadro vívido del pánico que consumía a su gente. «Porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los moradores del país desmayan por vuestra causa». El miedo no era solo un sentimiento, era una enfermedad, una parálisis del corazón. Su fe no había nacido de una visión, sino de un rumor tan poderoso que se había convertido en verdad en su alma. «Porque hemos oído», confesó, «cómo Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto». Las historias que para otros eran leyendas lejanas, para ella eran titulares de una nueva realidad. Su conocimiento era específico, detallado. «Y hemos oído lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido». Para Rahab, estos no eran simples actos de guerra. Eran demostraciones de un poder que trascendía a los reyes y a los ejércitos. Eran las huellas de un Dios que operaba en la historia de una manera que sus propios dioses de piedra y madera nunca podrían. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, admitió, hablando por toda su ciudad condenada. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Había diagnosticado la enfermedad de Jericó, una falla cardíaca espiritual masiva. Y entonces, desde los labios de esta mujer marginada, de esta ramera cananea, surgió una de las confesiones de fe más puras y poderosas de toda la Biblia. Una declaración que avergonzaría a muchos en Israel. «Porque Jehová vuestro Dios», concluyó, su voz llena de un asombro reverente, «es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra». No era un Dios local, no era un Dios de las colinas, era el Dios de todo, el soberano absoluto de la realidad. Los espías permanecieron en silencio, atónitos. Habían venido a Jericó en busca de información sobre muros y soldados, sobre puntos débiles y estrategias militares. En cambio, habían encontrado una fe inquebrantable en el lugar más oscuro e inesperado. Rahab los miró. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era una simple informante. Era una creyente, una aliada estratégica que había apostado su vida por un Dios que apenas conocía. Y ahora iba a exigir su recompensa. Antes de que los espías pudieran procesar la profundidad de su confesión, Rahab pasó de la teología a la negociación. Su fe no era pasiva. Era una fe que exigía acción, una fe que forjaba alianzas. Su siguiente movimiento fue tan audaz como su mentira a los soldados. «Os ruego pues ahora», dijo, su voz perdiendo el tono reverente y adquiriendo un filo de urgencia, «que me juréis por Jehová». Exigía un pacto, no basado en la palabra de hombres, sino sellado con el nombre sagrado del Dios en quien acababa de declarar su fe. «Que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre». Su petición era específica y llena de un amor feroz por los suyos. No pedía solo su propia salvación. Su fe se extendía para crear un arca de seguridad para toda su familia. «Y que daréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Quería un juramento de sangre, una promesa inquebrantable que la protegiera del juicio inminente que sabía que se avecinaba.
Los espías, conmovidos por su valentía y reconociendo la mano de Dios en todo aquello, no dudaron. Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este nuestro asunto, respondieron. Aceptaron los términos. La vida de ellos a cambio de la de ella y su familia. El pacto estaba hecho. Ahora venía la logística de la supervivencia. Rahab los guió hacia la ventana de su habitación, una abertura en el grueso muro exterior de Jericó. La ciudad estaba cerrada a cal y canto, pero ella vivía, literalmente, en la frontera entre la condena y la escapatoria. Tomó una cuerda gruesa y la ató firmemente. Uno por uno, los hombres se descolgaron por el muro áspero, descendiendo desde la fortaleza hacia la libertad de la noche. Rahab se convirtió en el puente por el que la esperanza de Israel escapaba. Antes de que el último hombre se fuera, ella le susurró las instrucciones finales. Marchaos al monte, para que no os encuentren los que han ido tras vosotros. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Su mente era la de una estratega, pensando varios pasos por delante. Pero los hombres tenían una última condición. El juramento requería una señal visible, una marca que distinguiera su casa de todas las demás en el día del juicio. No podían confiar en la memoria en medio del caos de la batalla. Nosotros estaremos libres de este tu juramento, le dijeron. Si cuando entremos en la tierra, tú no atas este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. La señal sería un simple hilo, un cordón teñido de un rojo intenso. El simbolismo era poderoso, resonando con ecos de otra noche de salvación en Egipto. Así como la sangre del cordero en los dinteles de las puertas había protegido a los primogénitos de Israel del ángel de la muerte, este cordón escarlata sería la marca de la gracia para una familia gentil en medio de la destrucción. Y si tú salieres fuera de las puertas de tu casa, tu sangre será sobre tu cabeza, le advirtieron. La salvación estaba condicionada a permanecer dentro del refugio marcado. Era un pacto de fe y obediencia. Rahab aceptó los términos. Conforme a vuestras palabras, así sea, respondió. Los vio desaparecer en las sombras de la noche y luego recogió la cuerda. Ató el cordón escarlata en la ventana, un pequeño punto de color desafiante en el monolítico muro gris. Cerró la ventana y se quedó en el silencio de su habitación. La adrenalina de la noche se desvaneció, reemplazada por la fría realidad de lo que había hecho. Era una traidora a su ciudad, una apóstata de sus dioses, y su única esperanza de supervivencia colgaba de un delgado hilo rojo. El cordón de grana colgaba de su ventana, casi invisible para el mundo exterior, pero para Rahab era un faro que gritaba su secreto. Cada amanecer, la luz del sol lo iluminaba, recordándole la promesa y el peligro. Vivir con ese secreto en una ciudad al borde del colapso era una forma de tortura. Comenzó la parte más difícil de su misión. No era esconder espías en la noche, sino mantener la fe a plena luz del día. Tenía que actuar con normalidad, moverse por los mercados, hablar con los vecinos, mientras su corazón latía al ritmo de una cuenta atrás que solo ella podía oír. Su primera tarea era reunir a su familia. Tenía que convencer a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas para que abandonaran sus hogares y se mudaran a su casa en el muro. Tenía que persuadirlos de confiar en un plan que sonaba a pura locura. Imagina esa conversación. Intentando explicarles que su salvación dependía de su alianza con el ejército enemigo, un ejército al que toda la ciudad temía. Les contó sobre los 2 extraños, sobre la promesa sellada con un juramento en nombre de un Dios invisible. Algunos debieron pensar que había perdido la razón. Otros, consumidos por el miedo general, quizás estaban dispuestos a aferrarse a cualquier atisbo de esperanza, por extraño que fuera. Rahab tuvo que usar toda su fuerza, toda su persuasión,
para traerlos bajo su techo. Su casa, antes un lugar de comercio y soledad, se convirtió en un santuario abarrotado y tenso. Cada nuevo día aumentaba la presión. Las raciones de comida disminuían. Los nervios estaban a flor de piel. El miedo de su familia era un espejo de la paranoia que se apoderaba de Jericó. Fuera de su ventana, la ciudad se preparaba para la guerra. Los guardias patrullaban las murallas con más celo que nunca. Se afilaron las espadas, se tensaron los arcos. El rey de Jericó proyectaba una imagen de confianza, pero la procesión de sacerdotes y los sacrificios a los dioses revelaban la desesperación subyacente. Pasaron los 3 días que los espías habían dicho que estarían escondidos. Y no pasó nada. Pasaron 4 días, 5. La espera se alargaba, convirtiéndose en una prueba de resistencia para la fe de Rahab. ¿Habían logrado regresar? ¿Se acordarían de su promesa? ¿O la habían abandonado a su suerte? Cada golpe en la puerta la hacía sobresaltar. Cada grito en la calle era una posible señal de que su traición había sido descubierta. Vivía en el filo de una navaja, manteniendo una fachada de calma para su aterrorizada familia. Y entonces, una mañana, algo cambió. Un movimiento masivo al otro lado del Jordán. El ejército de Israel había cruzado el río milagrosamente seco. La noticia recorrió Jericó como una descarga eléctrica, confirmando los peores temores de la ciudad. El enemigo estaba a las puertas, pero el ataque no llegó. En lugar de eso, comenzó un extraño ritual. Una procesión silenciosa de soldados, liderada por 7 sacerdotes que tocaban cuernos de carnero, rodeó la ciudad una vez y luego se retiró. Día tras día, el ritual se repetía. La guerra psicológica era insoportable. Los habitantes de Jericó observaban desde las murallas, su confusión convirtiéndose en un terror agudo. ¿Qué clase de guerra era esta? ¿Qué significaba este desfile silencioso y ominoso? Para Rahab, cada vuelta de la procesión era una vuelta más del tornillo de la tensión. Miraba el hilo rojo en su ventana, ahora su única conexión con la promesa. Durante 6 largos días, el mundo se mantuvo en un silencio expectante, un silencio que precede a la tormenta. Su fe se medía no en un acto, sino en la agonía de la espera. Al 7º día, el ritual cambió. La procesión no se detuvo después de una vuelta. Dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. El sonido monótono de los cuernos de carnero se clavaba en los nervios de Jericó, un zumbido ominoso que anunciaba el fin. Dentro de la casa en el muro, Rahab y su familia se apiñaban, lejos de la ventana. El aire era denso, casi irrespirable por el miedo. Podían sentir las vibraciones de los miles de pies marchando, una y otra vez. Tras la 7ª vuelta, un silencio absoluto cayó sobre el valle. Era un silencio antinatural, preñado de una energía terrible, y entonces un sonido. Un solo y largo toque de los cuernos de carnero. Fue seguido por el grito, un grito de guerra unificado de todo el ejército de Israel, una explosión de sonido que pareció rasgar el tejido mismo del cielo, y en respuesta a ese grito, la tierra tembló. Los muros de Jericó, el orgullo de Canaán, no fueron derribados por arietes. Se derrumbaron, se licuaron, cayeron hacia adentro y hacia afuera, convirtiéndose en una rampa de escombros para el ejército invasor. El polvo y los gritos de terror llenaron el aire. La ciudad inexpugnable fue violada en un instante. El juicio que Rahab había previsto se desató con una furia implacable. El fuego y la espada consumieron todo a su paso. Pero en medio del caos y la carnicería, una sección del muro exterior permaneció intacta. Era el lugar donde colgaba un delgado cordón de grana. Josué, fiel a la promesa, había dado una orden específica. Encontró a los 2 espías, los hombres cuya vida Rahab había salvado, y les dijo: «Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis». Los espías corrieron a través de la ciudad en ruinas, abriéndose paso entre los escombros y la destrucción. Llegaron a la casa marcada y sacaron a Rahab,
a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda su familia. Los llevaron a un lugar seguro, fuera del campamento de Israel, mientras la purificación de la ciudad se completaba. Rahab, de pie con su familia, observó cómo la ciudad que había sido su hogar y su prisión se convertía en una pira funeraria. Era la única superviviente de una civilización aniquilada, salvada no por su virtud, sino por su fe audaz en el Dios de sus enemigos. Pero la historia de Rahab no termina en los escombros de Jericó. Su historia acaba de comenzar. No fue tratada como una prisionera de guerra ni como una paria. Fue integrada en el pueblo de Israel, un testimonio viviente del poder de Dios para redimir a cualquiera que confíe en él. Y su integración fue total. Se casó con un hombre llamado Salmón, un príncipe de la tribu de Judá. El linaje real de Israel se mezcló con la sangre de esta mujer cananea, una vez despreciada. Juntos tuvieron un hijo al que llamaron Booz. Sí, ese Booz, el rico terrateniente de Belén que años más tarde se casaría con otra mujer extranjera, Ruth la Moabita, y su hijo sería Obed, el padre de Isaí, y el hijo de Isaí sería David, el más grande rey de Israel. Rahab, la espía, la mentirosa, la ramera de Jericó, se aseguró un lugar en el árbol genealógico más sagrado de la historia. Su nombre aparece con honor en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, una de las 4 únicas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús de Nazaret, el Mesías. Gracias por acompañarnos en esta historia de espionaje y fe radical. Si la increíble transformación de Rahab te ha inspirado, nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para descubrir más héroes inesperados de la historia. Agradecemos profundamente que te hayas quedado hasta el final. Que la historia de Rahab nos recuerde que no importa cuán gruesos sean los muros que nos rodean, un simple hilo de fe en el Dios verdadero puede ser suficiente para asegurar nuestra salvación. Nos vemos en las estrellas.